Mi hija me entregó las llaves de mi hacienda a mi yerno como si fuera suya. Pero lo que ella no sabía es que yo ya la había vendido legalmente meses antes. Ese día vi como Ricardo, mi yerno, llegó con una excavadora y comenzó a demoler la casa que construí con mis propias manos durante 40 años. Mi hija Lilia se encogió de hombros y dijo, él quería hacer algo más moderno, papá. Era solo tierra improductiva de todos modos. Yo solo sonreí y respondí, menos mal que la hacienda ya no era mía. Pero empiezo desde el principio, porque esta historia necesita ser contada completa. Me llamo Armando, tengo 69 años, y durante 4 décadas construí una hacienda próspera en las afueras de la ciudad. No heredé nada. Cada piedra, cada cultivo, cada cerca que ves ahí fue levantada con el sudor de mis manos y la sangre de mi espalda. Trabajé desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días, sin excepción. Navidad, Año Nuevo, mi cumpleaños, no importaba. La tierra era mi vida, mi orgullo, mi legado. La hacienda tenía 200 hectáreas de tierra fértil, una casa principal de 3 pisos con 8 habitaciones, establos para el ganado, graneros, un huerto que daba frutas durante todo el año, y un lago artificial que yo mismo excavé durante 2 veranos enteros. El valor de toda la propiedad rondaba los $2 millones, pero para mí no tenía precio. Era el resultado de toda una vida de sacrificio. Mi esposa murió cuando Lilia tenía 15 años. Desde ese momento, fui padre y madre para ella. Le pagué los mejores colegios, universidad privada en la capital, le compré su primer auto cuando cumplió 18, le di todo lo que pidió. Nunca le faltó nada. Los fines de semana venían sus amigas de la universidad a la hacienda, y yo les preparaba asados, les prestaba los caballos para montar, les daba todo mi cariño como si fueran mis propias hijas. Pero Lilia siempre vio la hacienda como un obstáculo, como algo anticuado que la avergonzaba frente a sus amigas de la ciudad. ¿Por qué no vendes esto y te mudas a un apartamento moderno, papá? Me decía constantemente. Esta casa vieja está cayéndose a pedazos. Huele a humedad. Mis amigas se burlan cuando digo que mi papá vive en una hacienda perdida en el campo. Cada palabra era como una puñalada. ¿Cómo podía despreciar tanto el lugar donde había crecido? Donde había aprendido a caminar, a montar a caballo, a nadar en el lago. Donde celebramos sus cumpleaños durante años, donde su madre le cantaba canciones de cuna todas las noches. Lilia, esta hacienda es tu herencia, le decía yo. Todo esto será tuyo algún día. Pero ella solo suspiraba con fastidio. No quiero herencia, papá. Quiero que vivas cómodamente en la ciudad, cerca de mí. Cuando Lilia conoció a Ricardo, pensé que las cosas cambiarían. Él era un empresario exitoso, dueño de una constructora que había levantado varios edificios en la ciudad. Aparentaba ser educado, respetuoso. Llegaba con flores, me daba la mano firmemente, me llamaba don Armando con respeto. Pero desde la primera visita a la hacienda, noté cómo miraba la propiedad. No veía historia, no veía amor, no veía sacrificio. Solo veía números, metros cuadrados, potencial comercial. Don Armando, usted tiene una propiedad muy valiosa aquí, me dijo la primera vez que vino a cenar. Con una buena inversión, esto podría convertirse en algo realmente moderno. Un complejo residencial, tal vez. O un centro comercial. Esta ubicación es perfecta, cerca de la carretera principal. Sus ojos brillaban con codicia mientras calculaba mentalmente las ganancias. Le respondí con firmeza, esta hacienda no está en venta, hijo. Es mi hogar. Aquí nació mi hija, aquí está enterrada mi esposa en el cementerio familiar. Pero él insistía. Siempre insistía. Don Armando, piénselo. Con lo que vale esto, usted podría comprarse una casa hermosa en la ciudad y todavía le sobraría dinero para vivir cómodamente el resto de su vida. Y lo peor era que Lilia lo apoyaba en cada palabra. Papá, Ricardo tiene razón. Ya no eres joven. ¿Qué vas a hacer solo en este lugar tan grande? Si te enfermas, ¿quién te va a cuidar aquí? Después de la boda, las presiones se intensificaron como una tortura constante. Cada visita familiar se convertía en una sesión de manipulación emocional. Llegaban los domingos supuestamente a almorzar conmigo, pero en realidad venían a desgastarme psicológicamente. Papá, mira cómo está el techo de la cocina, decía Lilia señalando una mancha de humedad. Se va a caer encima tuyo. Ricardo agregaba, don Armando, reparar esto le va a costar una fortuna. Es mejor vender ahora que la propiedad todavía vale algo. Pero lo que más me dolía era el desprecio constante hacia todo lo que yo había construido.
Criticaban la mesa del comedor que yo mismo había tallado a mano, las paredes de adobe que habían resistido huracanes y terremotos, el jardín donde mi esposa había plantado rosas que aún florecían cada primavera. Esta mesa está toda rayada, decía Ricardo pasando el dedo por la madera como si fuera basura. Las paredes necesitan pintura urgente. El jardín está descuidado. Esto parece una casa abandonada. Como si 40 años de mi vida no valieran absolutamente nada. Un domingo encontré a Ricardo midiendo la propiedad sin mi permiso, con una cinta métrica profesional y una libreta donde anotaba números. Cuando lo confronté, me respondió con una sonrisa cínica que me heló la sangre. Solo estaba calculando el potencial del terreno, suegro. Usted ya está viejo para mantener todo esto. Es mejor que lo aproveche alguien más joven. Esa noche, solo en mi habitación, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el porche, viendo las estrellas sobre mi hacienda, recordando cuando Lilia era pequeña y se sentaba conmigo en ese mismo lugar. Papá, ¿algún día todo esto será mío?, me preguntaba con sus ojitos brillantes. Sí, mi amor. Todo esto será tuyo, le respondía yo, cargándola en mis brazos. ¿En qué momento mi niña se había convertido en una extraña que despreciaba todo lo que yo amaba? La presión se volvió insoportable. Cada llamada telefónica era un reproche. Papá, Ricardo encontró un apartamento precioso en el centro. 3 habitaciones, vista al parque, cerca del hospital por si necesitas atención médica. Siempre había una excusa nueva, siempre una razón para que yo abandonara mi vida. Lo que ellos no sabían es que yo llevaba meses investigando en secreto. Había contratado al abogado Jorge Mendoza para que revisara todas mis opciones legales. Jorge era un hombre honesto, de mi confianza, que había manejado los asuntos legales de la hacienda durante años. Don Armando, me dijo Jorge en su oficina, usted es el único propietario legal de esta propiedad. Su hija no tiene derecho alguno mientras usted esté vivo. Puede vender, donar, o hacer lo que considere conveniente sin consultar con nadie. Esas palabras fueron como música para mis oídos. Pero el infierno empeoró cuando Ricardo comenzó a traer a sus socios sin mi permiso. Un martes llegué de comprar provisiones al pueblo y encontré 3 hombres con trajes caros caminando por mi propiedad, midiendo, tomando fotos, hablando de potencial de desarrollo. ¿Quiénes son ustedes?, les grité desde la entrada. Ricardo salió de la casa como si fuera el dueño. Tranquilo, don Armando. Son inversionistas interesados en el proyecto. ¿Qué proyecto? ¿De qué hablaba este hombre? Fuera de mi propiedad. Ahora mismo, les ordené. Los hombres se fueron, pero Ricardo se quedó. Suegro, no sea terco. Estos señores ofrecen muy buen dinero. $2.200.000. Es más de lo que vale realmente este lugar. Ahí fue cuando explotó mi paciencia. ¿Cómo te atreves a negociar mi propiedad a mis espaldas? ¿Quién te dio permiso para traer extraños a mi casa? Ricardo me miró con esa sonrisa despectiva que tanto odiaba. Don Armando, relájese. Lilia es su única hija. Tarde o temprano esto será nuestro. Solo estamos adelantando los trámites. Esa noche llamé a Jorge. Quiero vender la hacienda inmediatamente, pero en secreto. Que nadie sepa nada hasta que todo esté firmado. Jorge se quedó callado un momento. ¿Está seguro, don Armando? Es una decisión muy importante. Estoy completamente seguro. Mi hija y su esposo ya decidieron que soy un estorbo, que no merezco vivir en mi propia casa, que mi vida de sacrificio no vale nada. Pues bien, veamos qué pasa cuando descubran que ya no hay nada que heredar. Jorge trabajó rápidamente. En una semana teníamos 3 ofertas serias. La mejor vino de Elena Vázquez, una empresaria agropecuaria que quería expandir sus operaciones. Ella ofreció $2.400.000, 200.000 más de lo que habían ofrecido los socios de Ricardo. Señor Armando, me dijo Elena cuando nos conocimos, he visitado su hacienda. Es hermosa. Quiero conservar la casa principal exactamente como está. Tiene un valor histórico incalculable. Por fin alguien que entendía lo que yo había construido. Firmamos el contrato en absoluto secreto. Elena pagó de contado, el dinero se depositó en una cuenta nueva que abrí en otro banco, y legalmente la hacienda ya no era mía. Pero acordamos que yo podría seguir viviendo ahí por 6 meses más mientras Elena preparaba la transición. Durante esas semanas, las humillaciones de Lilia y Ricardo continuaron. Papá, ya hablamos con un agente inmobiliario, me anunció Lilia un domingo.
Dice que podemos vender rápido si bajamos el precio a 1.800.000. Ricardo asintió. Es verdad, suegro. A veces es mejor vender rápido que esperar el precio perfecto. Querían robarme $600.000 y todavía pretendían que les agradeciera. No voy a vender, les repetí una vez más. Esta es mi casa. Lilia suspiró con exasperación. Papá, no seas egoísta. Piensa en nosotros también. Ricardo y yo queremos empezar una familia. Este dinero nos ayudaría mucho. ¿Egoísta? ¿Yo era el egoísta? El hombre que había trabajado 40 años para darles todo, que había sacrificado su juventud, su salud, su vida social para construir un patrimonio, ¿era egoísta por no querer regalárselo a dos ingratos? La gota que derramó el vaso llegó un jueves por la mañana. Desperté con el ruido de motores. Miré por la ventana y vi una excavadora enorme entrando por el portón principal. Salí en pijama, gritando, ¿qué está pasando aquí? Ricardo estaba dirigiendo al operador. Buenos días, don Armando. Decidimos empezar con las mejoras. Vamos a demoler el establo viejo para hacer espacio para la construcción nueva. Lilia estaba a su lado, sosteniendo unos planos. Detente ahora mismo, grité. Esta no es tu propiedad. Pero Ricardo me ignoró completamente. Suegro, relájese. El establo está en ruinas de todas formas. Vamos a construir algo más moderno. Corrí hacia la excavadora y me paré frente a ella. No van a destruir nada. El operador se detuvo, confundido. Ricardo se acercó a mí con cara de fastidio. Don Armando, no haga escenas. Los vecinos van a pensar que está loco. Loco estás tú si crees que vas a destruir mi propiedad. Ricardo se rió. Su propiedad, dice. Papá, tarde o temprano esto será nuestro. Estamos invirtiendo nuestro propio dinero en las mejoras. Sea agradecido. Ahí fue cuando Lilia me dio la puñalada final. Sacó un juego de llaves de su bolso. Papá, ya no necesitas cargar con todas estas responsabilidades. Ricardo se va a encargar de todo. Y le entregó las llaves a su esposo como si fuera la dueña. Ricardo tomó las llaves con una sonrisa triunfal. Gracias, amor. Don Armando, puede quedarse en la casa principal mientras terminamos la construcción. Después veremos dónde puede vivir cómodamente. Me trataba como un inquilino en mi propia casa. Esa tarde, mientras Ricardo supervisaba la demolición del establo que yo había construido con mis propias manos, tomé mi teléfono y llamé a Elena. Señora Elena, creo que es hora de hacer oficial el cambio de propiedad. ¿Puede venir mañana con los documentos? Por supuesto, señor Armando. ¿Está todo bien? Su voz sonaba preocupada. Digamos que mi familia acaba de tomar algunas decisiones sin consultarme. Es hora de que conozcan las consecuencias. Esa noche cenamos en silencio. Lilia y Ricardo hablaban animadamente sobre sus planes de construcción como si yo no existiera. Vamos a hacer una casa ultramoderna, decía Ricardo. Vidrio, acero, líneas minimalistas. Nada de estas paredes viejas y polvorientas. ¿Y el jardín de mamá?, pregunté en voz baja. Lilia apenas me miró. Papá, ese jardín está descuidado. Vamos a hacer algo más práctico. Tal vez una piscina. 40 años cuidando las rosas de su madre para que ella quisiera convertirlas en una piscina. Me fui a dormir con el corazón destrozado, pero con la tranquilidad de saber que al día siguiente todo cambiaría para siempre. Al día siguiente desperté con el sonido de máquinas destructoras. Eran las 6 de la mañana y Ricardo ya había traído más equipos pesados. Desde mi ventana vi como una retroexcavadora comenzaba a arrancar los árboles frutales que había plantado hace 30 años. Naranjos, limoneros, mangos que daban fruta durante todo el año, los estaban destruyendo como si fueran maleza. Bajé corriendo en bata. Ricardo, detente. Esos árboles tienen 30 años. Él ni siquiera me miró. Don Armando, esos árboles viejos no sirven. Vamos a plantar césped moderno, más limpio. Lilia estaba supervisando todo con una carpeta en las manos. Papá, va a quedar hermoso. Ya verás. Hermoso, grité. Están destruyendo la obra de mi vida. Ricardo finalmente me prestó atención, pero su mirada era fría como el hielo. Don Armando, si no le gusta cómo estamos mejorando su propiedad, puede irse a caminar al pueblo. Regrese cuando hayamos terminado. ¿Cómo estamos mejorando su propiedad? Ya ni siquiera fingía respeto.
Me trataba como un estorbo en mi propia casa. Lilia no dijo nada para defenderme. Solo siguió revisando sus malditos planos. Esa mañana llamé a Elena. Señora Elena, necesito que venga urgentemente. Están destruyendo la propiedad. Su respuesta fue inmediata. Salgo ahora mismo con mi abogado y la policía. No permita que destruyan nada más. Pero era imposible detenerlos. Ricardo había traído un ejército de trabajadores. Estaban demoliendo el gallinero, arrancando las cercas de madera, destruyendo el pequeño puente sobre el arroyo que yo había construido para que Lilia pudiera cruzar segura cuando era niña. ¡Basta!, gritaba yo, pero nadie me hacía caso. Los trabajadores seguían órdenes de Ricardo, y él actuaba como el dueño absoluto. Suegro, vaya a descansar adentro. Esto es trabajo de hombres jóvenes. Trabajo de hombres jóvenes. Como si yo fuera un inválido inútil. Como si 40 años construyendo esta hacienda no me dieran derecho ni a opinar sobre su destrucción. Lo peor vino al mediodía. Llegó un camión enorme lleno de material de construcción moderno. Vidrio, acero, cemento. Ricardo había invertido decenas de miles de dólares en materiales sin ser el dueño legal de nada. Ricardo, le dije tratando de mantener la calma, ¿de dónde sacaste el dinero para todo esto? Él sonrió con soberbia. Tengo mis recursos, don Armando. Además, esto es una inversión. Cuando vendamos la nueva construcción, ganaremos el triple. ¿Cuándo vendamos? Ahora resulta que él también iba a ganar dinero vendiendo mi propiedad. La codicia de este hombre no tenía límites. Lilia se acercó a mí con una expresión que intentaba ser cariñosa pero que solo me daba náuseas. Papá, sé que es difícil ver cambios, pero confía en nosotros. Ricardo sabe de construcción. Va a quedar espectacular. Lilia, le dije mirándola a los ojos, esta casa tiene historia. Aquí naciste tú. Aquí vivimos los momentos más felices con tu madre. No significa nada para ti. Ella suspiró como si le estuviera pidiendo algo imposible. Papá, por favor no seas sentimental. Son solo paredes viejas. Lo importante es el futuro, no el pasado. Solo paredes viejas. Mi hija acababa de reducir 40 años de mi vida a solo paredes viejas. En ese momento llegó un camión cisterna. ¿Qué es eso?, pregunté. Ricardo respondió sin mirarme, vamos a rellenar el lago. Es peligroso tener agua estancada cerca de la casa nueva. El lago que había excavado durante 2 veranos enteros, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, cargando tierra con una carretilla porque no tenía dinero para maquinaria. El lago donde Lilia aprendió a nadar, donde pescábamos los sábados por la mañana, donde esparcimos las cenizas de su madre según su último deseo. No van a tocar el lago, dije con una voz que no reconocí como mía. Era grave, amenazante. Sobre mi cadáver van a rellenar ese lago. Ricardo se volteó hacia mí con una expresión de fastidio total. Don Armando, entienda de una vez. Usted ya no decide nada aquí. Estas son decisiones de adultos responsables, no de viejitos tercos que viven en el pasado. Viejito terco. Así me llamó. Delante de todos los trabajadores, delante de mi hija, me llamó viejito terco. Y Lilia no dijo absolutamente nada para defenderme. Ricardo, murmuré, sal de mi propiedad. Ahora mismo. Él se rió. ¿Su propiedad? Don Armando, mírese en un espejo. Usted ya no puede manejar esto. Lilia y yo nos estamos haciendo cargo porque alguien tiene que hacerlo. Papá, intervino Lilia, Ricardo tiene razón. Ya no puedes con todo esto. ¿Es mejor que nos dejes ayudarme? ¿Llamaba ayuda a destruir todo lo que yo amaba? Esa tarde, mientras veía cómo demolían la casa del capataz donde había vivido mi mejor amigo durante 20 años, sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No era solo tristeza. Era algo más profundo. Era la muerte de la ilusión de que mi hija me amaba. Porque una persona que te ama no permite que te humillen. Una persona que te ama no entrega las llaves de tu casa a un extraño. Una persona que te ama no destroza tus recuerdos y los llama solo paredes viejas. A las 4 de la tarde, Ricardo hizo algo que nunca le perdonaré. Ordenó que demolieran la pequeña capilla que había construido en memoria de mi esposa. Esa casita fea quita espacio para la piscina, le dijo al operador de la excavadora. Corrí hacia allá gritando como un loco. No toquen la capilla. Ahí están las cenizas de mi esposa. Pero la máquina ya había comenzado a demoler las paredes. Ricardo, detente, le supliqué con lágrimas en los ojos.
Por favor, no destruyas la capilla. Él me miró con desprecio total. Don Armando, no sea dramático. Son solo cenizas. Podemos ponerlas en una urna dentro de la casa nueva. Solo cenizas. La mujer que me amó durante 25 años, que me dio una hija, que trabajó a mi lado construyendo esta hacienda, que murió en mis brazos susurrándome que cuidara bien de Lilia, para él era solo cenizas. Lilia estaba parada a unos metros, viendo cómo destruían la tumba de su propia madre. Lilia, le grité, es tu madre. Dile que pare. Ella me miró con una expresión vacía. Papá, mamá ya no está aquí. Lo importante es que tú estés bien. En ese momento comprendí que había perdido a las dos mujeres de mi vida. Mi esposa había muerto de cáncer 5 años atrás. Mi hija había muerto ese día, aplastada por la codicia y la falta de corazón. Cuando la excavadora terminó de demoler la capilla, me arrodillé entre los escombros buscando la pequeña urna con las cenizas. La encontré rota, con las cenizas esparcidas entre el concreto y la basura. Con mis propias manos recogí cada granito de ceniza que pude encontrar. Llorando como no había llorado desde el día que enterramos a mi esposa. Ricardo me observaba desde lejos, probablemente pensando que me había vuelto loco. Tal vez sí me había vuelto loco. Loco de dolor, de decepción, de rabia contenida. Pero también loco de determinación. Porque en ese momento, arrodillado entre los restos de la capilla de mi esposa, tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a demostrarles quién era realmente Armando Herrera. Y iban a lamentarlo por el resto de sus vidas miserables. Esa noche no pude comer. Me quedé sentado en la sala, sosteniendo la pequeña caja donde había puesto las cenizas recuperadas de mi esposa, viendo por la ventana cómo Ricardo y sus trabajadores seguían destruyendo mi vida. Habían instalado reflectores para trabajar durante la noche. El ruido de las máquinas no paraba. Lilia entró a la sala con una sonrisa forzada. Papá, ¿no vas a cenar? Pedí pizza. Pizza. Como si fuera una celebración. Como si no acabáramos de profanar la tumba de su madre. No tengo hambre, murmuré sin mirarla. Ella se sentó a mi lado con esa actitud condescendiente que tanto me irritaba. Papá, sé que los cambios son difíciles, pero vas a ver que todo va a quedar hermoso. Ricardo contrató al mejor arquitecto de la ciudad. ¿El mejor arquitecto de la ciudad? ¿Para destruir una hacienda que había sido fotografiada por revistas de arquitectura rural? ¿Para reemplazar la historia con vidrio y cemento barato? Lilia, le dije en voz baja, ¿tú recuerdas cuando tenías 8 años y tu madre se enfermó? ¿Recuerdas cómo cuidábamos el jardín juntas mientras ella descansaba? Lilia suspiró con impaciencia. Papá, por favor no empecemos con los recuerdos nostálgicos. Recuerdos nostálgicos. Así llamaba mi hija a los momentos más hermosos de su infancia. ¿Recuerdas, insistí, cuando construimos la casita del árbol? Trabajamos 3 sábados seguidos. Tú me pasabas los clavos, yo martillaba. Tu madre nos traía limonada. Papá, ya sé que tienes muchos recuerdos aquí, pero hay que ser prácticos. Esta casa ya cumplió su función. Es hora de algo nuevo. Su voz era fría, mecánica, como si estuviera repitiendo las palabras de Ricardo. Ricardo entró en ese momento, quitándose los guantes de trabajo. Don Armando, mañana llegan los arquitectos para finalizar los planos. Necesitamos que nos dé acceso a todos los documentos de la propiedad. Documentos de la propiedad. ¡Qué irónico! ¿Qué documentos?, pregunté, fingiendo inocencia. Los títulos de propiedad, los planos originales, todo lo legal. Tenemos que registrar las modificaciones en el catastro. ¡Ah, qué organizados! Querían legalizar el robo de mi propiedad ante las autoridades. Los documentos están en mi caja fuerte, mentí. Mañana los reviso. Ricardo se sirvió cerveza de mi refrigerador como si fuera su casa. Perfecto. También necesitamos hablar de presupuestos. Las modificaciones van a costar alrededor de $500,000. Podemos usar parte del dinero de la venta futura. $500,000 de mis supuestas futuras ganancias. Este hombre ya había gastado todo mi patrimonio en su mente enferma. ¿Y si yo no quiero vender?, pregunté solo por morbosidad. Ricardo se rió como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo. Don Armando, sea realista. Usted solo no puede mantener esto. Además, ya invertimos mucho dinero. No puede echarse para atrás ahora. ¿Ya invertimos? ¿Cuándo me preguntaron si quería que invirtieran mi dinero en destruir mi casa? Ricardo,
Yo nunca autoricé ninguna inversión. Suegro, me dijo con esa sonrisa paternalista que me daba ganas de abofetearlo, a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles. Lilia y yo sabemos lo que es mejor para la familia. Para la familia. Él se consideraba el jefe de mi familia. El hombre que había llegado hace 2 años a robarme la hija y la hacienda se creía el patriarca de los Herrera. Papá, intervino Lilia, Ricardo tiene experiencia en negocios. ¿Confía en nosotros? ¿Confiar? ¿En la mujer que acababa de permitir que destruyeran la tumba de su madre? ¿En el hombre que me llamaba viejito terco delante de extraños? Esa madrugada no pude dormir. A las 3 de la mañana seguían trabajando. Habían derribado completamente el establo y estaban nivelando el terreno para la construcción nueva. 40 años de trabajo destruidos en un día. Tomé mi teléfono y llamé a Elena, aunque fuera muy tarde. Señora Elena, disculpe la hora, pero necesito que venga mañana temprano. La situación se ha salido de control. Señor Armando, ¿está usted bien? Su voz suena extraña. Era cierto. Mi voz sonaba diferente. Más dura, más decidida. Estoy bien. Solo necesito que traiga todos los documentos legales. Es hora de que mi familia conozca la verdad. Perfecto. Llegaré a las 9 de la mañana con mi abogado y los papeles. ¿Quiere que traiga también a la policía? La policía. ¡Qué buena idea! Sí, tráigalos. Van a ser necesarios. Al día siguiente desperté con una tranquilidad extraña. Por primera vez en semanas no sentía ansiedad ni tristeza. Solo una calma fría, calculadora. Era la calma de un hombre que había tomado una decisión definitiva. Desayuné tranquilamente mientras Ricardo gritaba órdenes a los trabajadores. Cuidado con esa pared. Es carga, como si fuera el ingeniero a cargo. Lilia revisaba muestras de azulejos y pinturas. ¿Qué te parece este color, papá? Es un gris muy moderno. Muy bonito, respondí con una sonrisa. Por primera vez en semanas, Lilia parecía contenta de verme de buen humor. ¿Ves, papá? Cuando te acostumbres a la idea, te va a encantar la casa nueva. A las 9 en punto llegaron 3 vehículos por el camino de entrada. El Mercedes de Elena, el carro del abogado y una patrulla de la policía. Ricardo estaba dándoles instrucciones a unos albañiles cuando vio los carros. ¿Quiénes son esos?, me preguntó con curiosidad. Visitas, respondí levantándome de mi silla con toda la dignidad que pude reunir. Creo que van a querer hablar contigo. Elena bajó del carro con una carpeta gruesa bajo el brazo. El abogado llevaba un maletín. Los 2 policías se quedaron junto a los vehículos, observando la escena de destrucción. Buenos días, señor Armando, me saludó Elena con respeto genuino. Lamento mucho ver lo que han hecho con la propiedad. Su voz tenía un tono de indignación que me dio fuerzas. Ricardo se acercó con aire protector. Disculpen, ¿en qué los podemos ayudar? Esta es propiedad privada. Elena lo miró de arriba abajo con desprecio evidente. Lo sé perfectamente. Esta es mi propiedad privada. Su propiedad. Ricardo se rió. Señora, creo que está confundida. Esta hacienda pertenece a mi suegro, y nosotros estamos a cargo de las renovaciones. Elena abrió su carpeta y sacó un documento oficial. Este es el título de propiedad registrado ante notario público hace 3 meses. Yo, Elena Vázquez, soy la propietaria legal de esta hacienda desde el 15 de marzo. El color se fue del rostro de Ricardo. Lilia se acercó corriendo. ¿Qué está pasando aquí? Papá, ¿quiénes son estas personas? Lilia, dije con una voz que no había usado en años, fuerte y autoritaria, te presento a Elena Vázquez, la nueva dueña de la hacienda que tú creías que ibas a heredar. Lilia me miró como si hubiera perdido la razón. Papá, ¿de qué hablas? Tú no puedes vender la hacienda sin consultarme. No puedo, pregunté con una sonrisa que me salió del alma. Lilia querida, yo soy el único propietario legal de esta hacienda. Nunca necesité tu permiso para nada. Y decidí venderla el día que tu esposo trajo extraños a mi casa sin mi autorización. Ricardo estaba leyendo el documento con los ojos desorbitados. Esto tiene que ser falso. Don Armando no puede haber vendido sin decirnos nada. El abogado de Elena se adelantó. Señor, ese documento está registrado legalmente. Su suegro vendió la propiedad por $2.400.000, pagados de contado. Ustedes están cometiendo destrucción de propiedad ajena.
$2.400.000. La cifra flotó en el aire como una bomba. Lilia me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de shock, traición y codicia herida. Papá, susurró, ¿vendiste la hacienda por $2.400.000 sin decirme nada? Así es, Lilia. La vendí por $200.000 más de lo que ofrecían los socios de tu esposo. Y todo el dinero está seguro en mi cuenta bancaria personal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo soltó los documentos como si quemaran. Lilia me miraba con los ojos tan abiertos que parecían salirse de sus órbitas. Los trabajadores habían detenido las máquinas, sintiendo que algo muy grave estaba pasando. Papá, murmuró Lilia con voz temblorosa, ¿me estás diciendo que ya no somos dueños de nada? ¿Que todo este dinero que Ricardo invirtió? Su voz se quebró al final. Todo el dinero que Ricardo invirtió sin mi autorización en destruir mi propiedad, la corregí, se perdió completamente. Y ahora él le debe a la señora Elena una compensación por daños y perjuicios. Elena asintió gravemente. Efectivamente, los daños causados a la propiedad superan los $100.000. La casa histórica estaba valuada por el Instituto de Patrimonio Cultural. Su destrucción constituye un delito federal. Ricardo se tambaleó como si le hubieran dado un golpe físico. Esto no puede estar pasando. Don Armando, usted no puede habernos hecho esto. Somos su familia. ¿Familia?, repetí con una risa amarga. ¿La familia que me llamaba viejito terco? ¿La familia que destruyó la tumba de mi esposa y la llamó solo cenizas? ¿La familia que entregó las llaves de mi casa como si fuera suya? Lilia comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración y codicia herida. Papá, ¿cómo pudiste ser tan cruel? Esa era mi herencia. Era mi futuro. Tu herencia, repetí lentamente, era el amor y respeto que yo te tenía. Pero tú la tiraste a la basura cuando me trataste como un estorbo en mi propia casa. Cuando permitiste que tu esposo me humillara delante de extraños. Cuando dejaste que destruyeran todo lo que tu madre y yo construimos con amor. Ricardo intentó recuperar la compostura. Señor Armando, seguramente podemos llegar a un arreglo. Yo puedo pagarle a la señora los daños. Podemos recomprar la propiedad por el mismo precio. Elena se rió con desprecio. Joven, usted acaba de cometer destrucción de patrimonio histórico. Enfrentará cargos criminales. Y aunque tuviera el dinero, que obviamente no tiene después de gastarlo todo en esta destrucción ilegal, yo jamás le vendería esta propiedad a alguien como usted. Cargos criminales. La voz de Ricardo se quebró. ¿De qué está hablando? El abogado de Elena sacó más documentos. La casa principal estaba registrada como patrimonio arquitectónico rural. Su demolición parcial es un delito que puede llevar hasta 5 años de prisión. Lilia me agarró del brazo con desesperación. Papá, por favor. Tú no eres una persona cruel. No puedes hacernos esto. Piensa en los nietos que podrías tener. ¿Quieres que crezcan sabiendo que su abuelo destruyó a su familia por dinero? ¿Nietos? Después de todo lo que había pasado, ¿ahora me chantajeaba con nietos hipotéticos? Lilia, una mujer que permite que destruyan la tumba de su madre no está capacitada para criar niños. No quiero nietos que crezcan aprendiendo que está bien humillar a los abuelos y robar sus propiedades. No te robamos nada, gritó Ricardo con desesperación. Estábamos mejorando la propiedad para todos. ¿Mejorando? Elena intervino señalando la destrucción. ¿Llama mejoramiento demoler una casa de 150 años, talar árboles frutales centenarios y rellenar un lago natural? Usted es un vándalo, no un constructor. Los policías se acercaron finalmente. ¿Necesitan que intervengamos?, preguntó el sargento. Elena asintió. Sí, por favor. Estos señores han estado destruyendo mi propiedad ilegalmente. Quiero presentar cargos por destrucción de patrimonio y daños materiales. Esperen, gritó Ricardo. Nosotros no sabíamos que la propiedad estaba vendida. Él nos engañó. Señalándome como si yo fuera el criminal. Señor, le dijo el policía con paciencia, el dueño de una propiedad no tiene obligación de informarle a nadie sobre sus transacciones. Si usted hizo modificaciones sin verificar la titularidad legal, es su responsabilidad. Lilia siguió llorando, pero ahora con histeria. Papá, devuélvenos la hacienda. No puedes quitarnos todo. Ricardo invirtió los ahorros de toda su vida.
Los ahorros de toda su vida, repetí, que gastó sin permiso destruyendo la propiedad de otra persona. Eso se llama vandalismo costoso. Ricardo trataba de negociar con Elena. Señora, por favor, sea razonable. Podemos reparar todo. Podemos reconstruir exactamente como estaba. Le pagaré hasta el último centavo de los daños. ¿Con qué dinero?, preguntó Elena fríamente, si según su esposa acaba de gastar todos sus ahorros en esta destrucción. Era cierto. Ricardo había hipotecado su empresa constructora para financiar las mejoras. Había traído materiales por $500,000 que ahora eran basura inútil. Había contratado trabajadores, alquilado maquinaria, comprado permisos falsos, todo con dinero que no tenía, apostando a una herencia que nunca existió. Don Armando, me suplicó Ricardo arrodillándose literalmente, usted no puede arruinarme así. Tengo empleados, tengo deudas, tengo responsabilidades. Si me meten preso, 20 familias se quedan sin trabajo. Debiste pensar en eso, le respondí sin una pizca de compasión, antes de llamarme viejito terco, antes de humillarme en mi propia casa, antes de destruir la tumba de mi esposa. Lilia intentó otra estrategia. Papá, está bien, nos equivocamos. Admitimos que fuimos irrespetuosos contigo, pero puedes quedarte con parte del dinero y devolvernos la hacienda. Podemos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? La miré con incredulidad. Lilia, tú viste cómo tu esposo destruía todo lo que yo amaba y no dijiste una palabra. Viste cómo profanaba la tumba de tu madre y lo llamaste práctico. No hay vuelta atrás para personas como ustedes. Elena me puso una mano en el hombro. Señor Armando, quiere que procedamos con los cargos legales. Miré a mi hija y a mi yerno por última vez como dueño de la hacienda. Proceda con todo, señora Elena. Estas personas necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. Los policías se acercaron a Ricardo. Señor, necesitamos que nos acompañe para tomarle declaración. Está bajo arresto por destrucción de patrimonio cultural y daños a propiedad ajena. No pueden arrestarme, gritó Ricardo. Yo soy empresario. Tengo derechos. Pero los policías ya le estaban poniendo las esposas. Lilia corrió hacia mí una última vez. Papá, por favor, no dejes que se lleven a Ricardo. Él es mi esposo. Sin él no tengo nada. Sin él, le respondí con frialdad, tal vez recuperes algo de la dignidad que perdiste cuando te casaste con un ladrón. Yo no soy ningún ladrón, gritó Ricardo desde la patrulla. Usted nos tendió una trampa. Esto es venganza de un viejo amargado. Venganza de un viejo amargado. Hasta el final, hasta con las esposas puestas, siguió insultándome, confirmando que había tomado la decisión correcta. Mientras se llevaban a Ricardo, Lilia me miró con un odio que jamás había visto en sus ojos. Espero que estés feliz, papá. Acabas de destruir a tu propia familia por dinero. No, Lilia, le respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. Ustedes destruyeron a la familia cuando decidieron que yo no valía respeto. Yo solo me defendí. Elena se dirigió a los trabajadores que habían presenciado todo en silencio. Señores, recojan sus herramientas y retírense de la propiedad. Si buscan trabajo honesto, pueden hablar conmigo mañana. Necesito gente para reparar los daños. Algunos trabajadores se acercaron a disculparse conmigo. Don Armando, nosotros no sabíamos nada. Solo seguíamos órdenes del señor Ricardo. Le sonreí con amabilidad. Lo sé, muchachos. Ustedes solo hacían su trabajo. Cuando finalmente se fueron todos, Elena y yo nos quedamos solos entre los escombros de lo que una vez fue mi hogar. Elena y yo caminamos en silencio entre los restos de mi hacienda. Donde antes había árboles frutales centenarios, ahora había montañas de escombros. Donde antes estaba el establo que construí con mis propias manos, ahora había un cráter lleno de concreto roto y hierros retorcidos. Señor Armando, me dijo Elena con voz suave, lamento muchísimo lo que le hicieron. Cuando compré la hacienda, jamás imaginé que tendría que verla en estas condiciones. Señora Elena, le respondí, usted no tiene nada de qué lamentarse. Yo sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando firmé esa venta. Sabía que mi hija y su esposo reaccionarían mal. Solo no calculé que reaccionarían tan destructivamente. Elena señaló los escombros donde había estado la casa principal. ¿Está seguro de que quiere seguir adelante con los cargos? Su hija parecía muy afectada. Su preocupación era genuina, pero mi decisión estaba tomada.
Señora, mi hija tuvo múltiples oportunidades de mostrarme respeto y cariño. En lugar de eso, eligió la codicia y la humillación. Algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Pasamos toda la tarde evaluando los daños con un perito que Elena había contratado. La destrucción era peor de lo que habíamos pensado. No solo habían demolido estructuras históricas, sino que habían dañado las instalaciones eléctricas, la plomería, el sistema de riego, todo tenía que ser reconstruido desde cero. Los daños ascienden a $250,000, anunció el perito. Sin contar el valor histórico de las estructuras perdidas, que es incalculable. Elena anotaba todo meticulosamente. Señor Armando, yo me haré cargo de la reconstrucción, pero necesito que Ricardo pague una compensación significativa. No puede quedar impune después de esta destrucción. Esa tarde me instalé en el hotel más elegante de la ciudad. Por primera vez en meses, dormí en una cama cómoda, sin el ruido de máquinas destructoras, sin la tensión de vivir con personas que me despreciaban. Desperté renovado, con una energía que no sentía desde hacía años. Al día siguiente fui al banco a verificar mi nueva situación financiera. $2,400,000 más los intereses generados en 3 meses. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Suficiente para vivir cómodamente hasta mis últimos días sin depender de nadie. Pero lo más importante no era el dinero. Era la libertad. Por primera vez en años, nadie me decía qué hacer con mi vida. Nadie me llamaba viejito terco. Nadie me trataba como un estorbo en mi propia existencia. Esa tarde sonó mi teléfono. Era Lilia, llorando histéricamente. Papá, por favor, tienes que ayudarnos. Ricardo está en la cárcel. Los abogados dicen que puede ir preso por 5 años. Su empresa está quebrada. Nos van a quitar la casa. No tengo dónde vivir. ¿Y qué quieres que haga yo?, le pregunté con frialdad. Que retires los cargos. Que le digas a esa mujer que no proceda legalmente. Papá, si Ricardo va preso, yo me quedo en la calle. Somos tu familia. Lilia, le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Cuando ustedes me trataban como basura, ¿pensaron en las consecuencias? Cuando destruían todo lo que yo amaba, ¿consideraron cómo me sentiría yo? Pero éramos tu familia, gritó. Se supone que la familia se perdona todo. La familia que se respeta mutuamente se perdona todo, la corregí. La familia que se humilla y se traiciona, no. Hubo un silencio largo. Después Lilia cambió de estrategia, como siempre hacía cuando las cosas no salían como ella quería. Papá, está bien, admito que nos equivocamos. Pero ya aprendimos la lección. ¿No es suficiente castigo perder la hacienda? ¿Por qué tienes que destruirnos completamente? Yo no los estoy destruyendo, Lilia. Ustedes se destruyeron solos cuando decidieron apostar todo su dinero en una propiedad que no era suya. Nosotros creíamos que era nuestra herencia. Su voz se quebró. Teníamos derecho a pensar eso. Tenían derecho a pensar eso, admití, pero no tenían derecho a actuar como si ya fuera suyo. No tenían derecho a humillarme, a insultarme, a destruir mis recuerdos. Esa noche Lilia llegó al hotel. La recepcionista me llamó para avisarme que había una mujer llorando en el lobby que decía ser mi hija. Dígale que suba, le dije. Era hora de tener una conversación final. Lilia entró a mi habitación hecha un desastre. Los ojos hinchados de llorar, el cabello despeinado, la ropa arrugada. Se veía exactamente como lo que era, una mujer desesperada que acababa de perder todo. Papá, me suplicó arrodillándose, por favor, perdóname. Sé que me comporté mal. Sé que no te defendí cuando Ricardo te faltó el respeto. Sé que no valoré todo lo que hiciste por mí. Pero dame una oportunidad de enmendarlo. La miré en silencio durante 1 minuto completo. Esta mujer arrodillada frente a mí había sido la niña más dulce del mundo. La había cargado en mis brazos cuando lloraba por pesadillas. Le había enseñado a montar bicicleta, a nadar, a cuidar las plantas del jardín. ¿En qué momento se había convertido en una extraña capaz de tanta crueldad? Lilia, le dije finalmente, dime una cosa. Cuando Ricardo destruyó la capilla donde estaban las cenizas de tu madre, ¿qué sentiste? Ella evitó mi mirada. Papá, yo estaba confundida. Ricardo me había convencido de que era lo mejor para todos. ¿Y cuando me llamó viejito terco delante de los trabajadores? ¿También estabas confundida? Yo debí defenderte. Lo sé. Me arrepiento. ¿Y cuando me dijiste que las paredes de nuestra casa eran
¿Solo paredes viejas? Cuando me entregaste las llaves a Ricardo como si fueras la dueña, ¿también te arrepientes de eso? Lilia lloraba cada vez más fuerte. Sí, papá, me arrepiento de todo. Fui una hija horrible, pero por favor, dame una oportunidad. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía ante mis ojos, llena de luces y posibilidades. ¿Sabes cuál fue el momento en que perdí toda esperanza en ti, Lilia? ¿Cuál?, susurró. Cuando viste que Ricardo rellenaba el lago donde esparcimos las cenizas de tu madre, y tu única preocupación fue si la piscina nueva quedaría bonita. Lilia sollozó con más intensidad. Papá, yo estaba tratando de ser positiva, de adaptarme a los cambios. No, Lilia. Estaba siendo cómplice de la profanación de la memoria de tu madre. Y eso es algo que jamás podré perdonar. Se quedó callada durante varios minutos, llorando en silencio. Finalmente se levantó del suelo. ¿Entonces no hay nada que pueda hacer? Ninguna forma de que me perdones. El perdón no es algo que se mendiga, Lilia. Es algo que se gana con acciones, no con palabras desesperadas cuando ya es demasiado tarde. Pero papá, somos lo único que tenemos. Si no nos tenemos el uno al otro, no tenemos nada. Yo tengo mi dignidad, le respondí. Tengo mi tranquilidad. Tengo la memoria intacta de tu madre, que por fin puede descansar en paz. Tengo más de lo que he tenido en años. Lilia caminó hacia la puerta, derrotada. Antes de salir se volteó una última vez. Papá, ¿algún día podrás mirarme de nuevo como tu hija? La miré directamente a los ojos. Lilia, tú dejaste de ser mi hija el día que entregaste las llaves de mi casa a un extraño. El día que permitiste que destruyeran todo lo que tu madre y yo construimos con amor. Mi hija murió ese día, igual que murió tu madre. Cerró la puerta sin decir nada más. Fue la última vez que la vi. 3 días después del arresto de Ricardo, Elena me llamó temprano por la mañana. Señor Armando, necesito que venga a la hacienda urgentemente. Hay algo que debe ver. Su voz sonaba tensa, preocupada. Llegué a lo que una vez fue mi hogar y encontré una escena que me llenó de indignación. Durante la noche, alguien había vandalizado aún más la propiedad. Habían roto las ventanas que quedaban intactas, habían pintado grafitis obscenos en las paredes, y habían esparcido basura por todo el terreno. ¿Quién hizo esto?, pregunté con rabia. Elena me mostró las cámaras de seguridad que había instalado. Su hija y 2 hombres que no reconozco. Llegaron a las 3 de la madrugada. En la grabación se veía claramente a Lilia dirigiendo la destrucción vengativa. Gritaba insultos mientras los hombres rompían todo lo que podían encontrar. Que se pudra en este lugar abandonado, gritaba. Si no puede ser nuestro, que no sea de nadie. Ver a mi propia hija comportándose como una vándala común fue el golpe final a cualquier esperanza que pudiera haber tenido de reconciliación. Presente los cargos adicionales, le dije a Elena. Lilia acaba de demostrar quién es realmente. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Esa tarde llegó un equipo de televisión al hotel. Un periodista joven con cara de ambición me abordó en el lobby. Señor Herrera, soy Fernando Castillo del Canal 7 Noticias. Queremos hacer un reportaje sobre su caso. La historia del anciano que vendió su hacienda en secreto para vengarse de su familia está causando mucho revuelo en redes sociales. ¿Redes sociales? No tenía idea de qué estaba hablando. ¿Cómo supieron de mi historia? Su yerno Ricardo publicó un video desde la cárcel acusándolo de ser un viejo cruel y vengativo. Dice que usted los estafó y los dejó en la ruina por pura maldad. El video se está volviendo viral. Me mostró su teléfono. Ahí estaba Ricardo, con el uniforme naranja de la prisión, llorando frente a la cámara como una víctima inocente. Armando Herrera es un hombre sin corazón, decía entre sollozos falsos. Nos tendió una trampa cruel. Destruyó a su propia familia por dinero. Dejó a su hija en la calle. Yo solo quería mejorar la hacienda para todos. Los comentarios estaban divididos, pero muchas personas le creían. Pobre hombre, trabajar tanto para que su suegro lo traicione así. Los viejos se vuelven muy egoístas. Ese señor debería estar en un asilo, no manejando propiedades. ¿Quiere responder a estas acusaciones?, me preguntó el periodista. Tenemos un programa en vivo esta noche donde puede contar su versión de la historia. Pensé durante un momento. Durante toda mi vida había sido un hombre privado, que resolvía sus problemas sin involucrar a extraños.
Pero Ricardo había decidido hacer pública nuestra disputa familiar. Era hora de que el mundo supiera la verdad completa. Acepto, le dije, pero bajo una condición: quiero mostrar todas las pruebas. Videos, documentos, testimonios. Si voy a contar mi historia, la voy a contar completa. Esa noche, en el estudio de televisión, me senté frente a las cámaras con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. El periodista comenzó con preguntas suaves, pero yo fui directo al grano. Señor Herrera, su yerno lo acusa de haberlos traicionado vendiendo la hacienda en secreto. ¿Cómo responde a eso? Respondo con hechos, dije mirando directamente a la cámara. Ricardo Morales destruyó mi propiedad sin mi autorización, insultó mi inteligencia, humilló mi edad, y profanó la tumba de mi esposa. Todo está documentado. Mostré las fotos del antes y después de la hacienda. La hermosa casa colonial convertida en escombros. Los árboles centenarios talados sin sentido. La capilla de mi esposa demolida para hacer espacio para una piscina. Estas imágenes hablan por sí solas, continué. Ricardo Morales no es una víctima. Es un vándalo que apostó dinero que no tenía en una propiedad que no era suya. El periodista parecía sorprendido por la evidencia. Pero señor Herrera, ¿no considera que vendió la hacienda por venganza más que por necesidad? Joven, le respondí con firmeza, yo vendí mi propiedad para protegerla de personas que la veían solo como una oportunidad de lucro. Elena Vázquez va a restaurar la hacienda respetando su valor histórico. Ricardo Morales la habría convertido en un centro comercial. Mostré los planos que Ricardo había encargado. Efectivamente, su intención era demoler todo y construir locales comerciales. ¿Esto les parece amor por la familia? ¿O les parece codicia pura? Después reprodujeron las grabaciones de audio que había hecho secretamente durante las últimas semanas de convivencia. La voz de Ricardo llamándome viejito terco que vive en el pasado. La voz de Lilia diciendo que las paredes de mi casa eran solo paredes viejas. Señores televidentes, dije con emoción contenida, yo trabajé 40 años construyendo esa hacienda. Crié a mi hija ahí. Enterré a mi esposa ahí. Cuando mi familia decidió que todo eso no valía nada, yo decidí proteger mi legado. Los teléfonos del canal comenzaron a sonar. La opinión pública estaba cambiando rápidamente. Ese hombre tiene razón. ¡Qué hija tan desagradecida! El yerno es un estafador. Bien hecho, don Armando. Pero yo no había terminado. Hay algo más que el público debe saber. Mostré el video de la cámara de seguridad donde Lilia vandalizaba la propiedad. Esta es mi hija, 3 días después de perder la herencia, destruyendo vengativamente lo poco que quedaba en pie. El periodista estaba visiblemente choqueado. Señor Herrera, ¿cómo se siente al ver a su propia hija comportándose de esta manera? Me siento liberado, respondí honestamente. Por fin el mundo puede ver quién es realmente Lilia Herrera. No es la víctima inocente que ella quiere aparentar. Es una mujer que destruye lo que no puede tener. Durante la pausa comercial, el periodista me felicitó. Señor Herrera, usted acaba de dar vuelta completamente a la opinión pública. Su historia es increíble. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo. Ricardo y Lilia no se quedarían callados después de esta humillación pública. Iban a contraatacar, y tenía que estar preparado. En la segunda parte del programa, abrieron las líneas telefónicas para que la gente llamara. El 90% de las llamadas me apoyaban. Don Armando, usted hizo lo correcto. Esa hija no se merecía nada. Los jóvenes de hoy no respetan a los mayores. Pero hubo una llamada que me sorprendió. Don Armando, habla Elena Vázquez. Estoy viendo el programa y quiero decirle algo importante en vivo. Adelante, señora Elena, le dijo el periodista. Señor Armando, después de ver cómo su familia lo trató y cómo usted ha manejado esta situación con dignidad, quiero hacerle una propuesta. Cuando termine de restaurar la hacienda, me gustaría que usted regrese a vivir ahí. Sería el administrador honorario de la propiedad. La oferta me tomó completamente desprevenido. Regresar a mi hacienda, pero esta vez protegido legalmente, valorado y respetado. Señora Elena, esa es una propuesta muy generosa. No es generosidad, don Armando. Es justicia. Usted construyó ese lugar con amor. Merece vivir ahí sus últimos años en paz. Cuando terminó el programa, salí del estudio sabiendo que había ganado la batalla de la opinión pública, pero también sabiendo que la guerra contra mi propia familia apenas comenzaba.
La mañana después del programa de televisión desperté con cientos de mensajes en un teléfono que Elena me había ayudado a configurar para redes sociales. La historia se había vuelto viral en todo el país. Almohadilla justicia para don Armando era tendencia nacional. Pero entre los mensajes de apoyo, había algunos que me helaron la sangre. Amenazas anónimas. Viejo maldito, vas a pagar por lo que le hiciste a esa pobre familia. Ojalá te pudras solo. Los viejos como tú deberían estar muertos. Elena llegó al hotel con su abogado Jorge y 2 guardaespaldas. Don Armando, hemos detectado actividad sospechosa en redes sociales. Ricardo y Lilia están organizando una campaña de desprestigio contra usted. También hay amenazas creíbles. Jorge extendió unos documentos sobre la mesa. Don Armando, Ricardo contrató desde la cárcel a una empresa de relaciones públicas para limpiar su imagen. Están fabricando testimonios falsos, creando cuentas falsas en redes sociales y manipulando la narrativa. En efecto, cuando revisamos las redes, encontramos docenas de perfiles falsos contando historias inventadas. Yo trabajé para don Armando y es un patrón abusivo. Mi tía conocía a la familia Herrera, el viejo siempre fue tacaño y cruel. Esa hacienda la construyeron empleados explotados, no él. Pero lo más grave vino esa tarde. Lilia había organizado una rueda de prensa frente a las cámaras de varios medios. La vi en vivo desde el hotel, y no pude creer la actuación que estaba dando. Vestida de negro, con los ojos llorosos y hablando con voz quebrada, Lilia interpretaba el papel de la hija víctima a la perfección. Mi padre está enfermo mentalmente, decía entre sollozos calculados. Siempre fue muy controlador, pero cuando cumplió 70 años empeoró. Creemos que tiene demencia senil. ¿Demencia senil? Ahora resulta que yo estaba loco. Mi esposo Ricardo solo quería ayudar. Papá le pidió que mejorara la hacienda porque él ya no podía mantenerla. Pero cuando Ricardo invirtió todo nuestro dinero, papá se arrepintió y vendió la propiedad en secreto para lastimarnos. Los periodistas le creían. Sus preguntas eran compasivas, solidarias. ¿Han considerado que su padre necesita atención médica especializada? ¿Cree usted que la edad afectó su capacidad de tomar decisiones racionales? Lilia asentía dramáticamente. Exactamente. Mi padre necesita ayuda psiquiátrica. Nosotros queríamos internarlo en una residencia geriátrica con cuidado profesional, pero él se negó violentamente. Por eso vendió la hacienda, para asegurarse de que no pudiéramos cuidar de él. La narrativa era perfecta. Yo era el anciano demente que había arruinado a su familia amorosa por paranoia senil. Ricardo era el yerno sacrificado que había perdido todo tratando de ayudar. Lilia era la hija sufriente que solo quería lo mejor para su padre enfermo. Yo perdono a mi padre, continuó Lilia con lágrimas falsas, porque entiendo que no está bien de sus facultades mentales. Pero ruego a la sociedad que nos ayude a conseguir justicia. Ricardo está preso por un malentendido. Nosotros somos las verdaderas víctimas aquí. Elena apagó la televisión con disgusto. Esta mujer es una actriz consumada. Debería ganar un premio por esta interpretación. Jorge tomó notas furiosas. Esto es calumnia y difamación. Podemos demandarla por daños morales. Pero yo sabía que el daño ya estaba hecho. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios compasivos hacia Lilia. Pobre mujer, lidiar con un padre demente debe ser horrible. Ese viejo necesita tratamiento médico, no venganza. La demencia senil hace que los ancianos se vuelvan paranoides y crueles. Esa noche recibí una llamada inesperada. ¿Don Armando? Habla el doctor Manuel Guerrero, director de la Clínica Psiquiátrica San Rafael. Su hija Lilia nos contactó solicitando una evaluación de competencia mental para usted. ¿Evaluación de competencia mental? Doctor, ¿de qué está hablando? Su hija alega que usted muestra síntomas de demencia senil y deterioro cognitivo. Quiere iniciar un proceso legal para declararlo mentalmente incompetente y asumir la tutela de sus bienes. El plan de Lilia era diabólico pero brillante. Si lograba que me declararan mentalmente incompetente, podría anular la venta de la hacienda alegando que yo no estaba en mis facultades cuando la vendí. Recuperaría todo y además me encerraría en un asilo. Doctor Guerrero, le dije con firmeza, yo estaré en su clínica mañana por la mañana para someterme a todas las evaluaciones que considere necesarias. Pero quiero que esté presente mi abogado y que todo quede documentado. Jorge trabajó toda la noche preparando nuestra defensa. Don Armando, esto es muy serio.
Si un juez lo declara incompetente, puede perder el control de su vida y su dinero. Al día siguiente llegué a la clínica psiquiátrica acompañado de Jorge y Elena. Lilia ya estaba ahí con 2 hombres de traje que supuse eran abogados contratados con dinero que no tenía. Papá, me dijo con falsa preocupación, gracias por venir. Solo queremos asegurarnos de que estés bien. El doctor Guerrero era un hombre serio, profesional. Me sometió a 4 horas de evaluaciones exhaustivas. Pruebas de memoria, razonamiento lógico, capacidad de tomar decisiones, orientación temporal y espacial. Señor Herrera, me dijo finalmente, sus resultados son excelentes. Su capacidad mental está muy por encima del promedio para su edad. No hay ningún signo de demencia, deterioro cognitivo o incompetencia mental. Lilia palideció. Doctor, ¿está seguro? Mi padre ha tenido episodios muy violentos últimamente. Ayer me amenazó por teléfono. Señorita, le respondió el doctor con frialdad, su padre está perfectamente cuerdo. De hecho, muestra una inteligencia emocional y una claridad mental excepcionales. Si alguien necesita evaluación psiquiátrica aquí, es usted por presentar acusaciones falsas. Jorge sonrió con satisfacción. Doctor, ¿podría proporcionarnos un certificado oficial de competencia mental? Por supuesto. Y también haré un reporte detallando que las acusaciones de la hija carecen de fundamento médico. Cuando salimos de la clínica, Lilia me siguió hasta el estacionamiento. Papá, está bien, las evaluaciones dicen que estás cuerdo. Pero eso no cambia el hecho de que nos arruinaste la vida injustamente. Lilia, le dije deteniéndome frente a ella, tú arruinaste tu propia vida cuando decidiste casarte con un ladrón y convertirte en su cómplice. Ricardo no es ningún ladrón, gritó perdiendo la compostura. Él te amaba como a un padre. Solo quería ayudarte. Ricardo me veía como un obstáculo para apoderarse de mi propiedad. Y tú lo sabías perfectamente. Lilia cambió otra vez de estrategia. Papá, mira, olvidémonos del pasado. Tú ganaste. Tienes tu dinero, tienes tu venganza, tienes tu momento de gloria en televisión. ¿No es suficiente? ¿Por qué tienes que seguir lastimándonos? Porque ustedes no han parado de atacarme, le respondí. Primero me humillaron en mi casa. Después vandalizaron la propiedad de Elena. Luego fabricaron mentiras en televisión. Ahora me acusan de estar loco. ¿Cuándo va a terminar esto, Lilia? Ella me miró con una expresión que no había visto antes. Era odio puro, sin disimulo. Esto va a terminar cuando tú estés muerto, viejo de mierda. Elena y Jorge escucharon la amenaza. ¿Acabas de amenazar de muerte a tu padre?, preguntó Elena indignada. Lilia se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Yo no quise decir eso. Estoy muy estresada. Perdí mi casa, mi esposo está preso, no tengo dinero. Tienes lo que te mereces, le dije con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Y si vuelves a amenazarme o a fabricar mentiras sobre mí, vas a conocer de lo que es capaz este viejo de mierda. 6 meses después, estaba sentado en el porche de mi hacienda restaurada, viendo el atardecer sobre los campos que había amado toda mi vida. Elena había cumplido su promesa. No solo reconstruyó todo lo que Ricardo había destruido, sino que lo mejoró respetando cada detalle histórico. La casa principal lucía exactamente como cuando mi esposa estaba viva, pero con instalaciones modernas ocultas que no alteraban su belleza colonial. Los árboles frutales habían sido replantados siguiendo el diseño original. El lago brillaba nuevamente bajo el sol, y en su orilla habíamos construido una nueva capilla, más hermosa que la anterior, donde las cenizas de mi esposa finalmente descansaban en paz. Pero lo más importante era la tranquilidad. Por primera vez en años, no había voces alzadas, no había críticas constantes, no había miradas de desprecio. Solo el silencio sagrado de un hogar en armonía. Elena se acercó con 2 tazas de café. ¿Cómo se siente, don Armando? ¿Contento de estar de vuelta en casa? Señora Elena, le respondí con gratitud genuina, usted me devolvió más que una casa. Me devolvió la dignidad. Los juicios habían terminado la semana anterior. Ricardo fue condenado a 3 años de prisión por destrucción de patrimonio cultural y daños a propiedad ajena. También tenía que pagar una compensación de $300,000 que obviamente no tenía. Su empresa quebró completamente. Sus empleados encontraron trabajo en otras constructoras. Su reputación como empresario quedó arruinada para siempre. Lilia enfrentó cargos por vandalismo, difamación y amenazas.
Recibió 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Pero lo más importante, tuvo que retractarse públicamente de todas sus mentiras en el mismo programa de televisión donde me había calumniado. La vi desde mi hotel esa noche, obligada por orden judicial a admitir la verdad. Quiero pedir disculpas públicas a mi padre, Armando Herrera dijo con la voz temblorosa de humillación. Mis declaraciones anteriores sobre su salud mental eran falsas. Mi padre está perfectamente cuerdo. Las acusaciones que hice fueron producto de mi resentimiento por haber perdido una herencia que nunca me perteneció legalmente. Fue delicioso verla tragar su orgullo frente a las cámaras. Pero no sentí compasión. Una persona que es capaz de acusar falsamente de demencia a su propio padre no merece compasión. La opinión pública había dado un giro completo. Almohadilla Don Armando tiene razón se volvió viral durante semanas. Recibí cientos de cartas de personas mayores que habían vivido situaciones similares con hijos ingratos. Usted nos dio esperanza, escribía una señora de 80 años. Nos demostró que los ancianos también podemos defendernos. Incluso escribieron artículos académicos sobre mi caso en revistas de derecho familiar. El caso Herrera vs. Herrera, cuando la autodefensa patrimonial se convierte en justicia poética. Pero lo más satisfactorio no fue la vindicación pública. Fue la paz interior. Durante los últimos años de mi matrimonio con su madre, Lilia nos había traído tanta tensión con sus quejas constantes sobre la hacienda que mi esposa murió estresada, preocupada por el futuro de la propiedad. Armando me había dicho en sus últimos días, prométeme que no vas a dejar que Lilia convierta nuestra casa en algo comercial. Ahora podía visitar su tumba en la nueva capilla y decirle con orgullo, lo logré, mi amor. Nuestra casa está a salvo. Elena había convertido la hacienda en un modelo de turismo rural sustentable. Los visitantes venían a conocer la casa histórica, a comprar productos orgánicos cultivados en nuestros campos, a pescar en el lago, a aprender técnicas tradicionales de agricultura. Generaba empleos honestos para 30 familias de la región. Don Armando, me decía Elena frecuentemente, usted salvó este lugar. Si hubiera quedado en manos de Ricardo, ahora sería un centro comercial horroroso. Mis días transcurrían en una rutina placentera que no había conocido en años. Despertaba temprano para revisar los cultivos con Elena. Desayunábamos juntos planificando las actividades del día. Yo me encargaba de recibir a los visitantes y contarles la historia de la hacienda. Por las tardes leía en el porche o pescaba en el lago. Por las noches cenaba tranquilo viendo el noticiero sin que nadie me criticara por mis gustos televisivos. Había encontrado una familia nueva en Elena y sus empleados. Gente que me respetaba, que valoraba mi experiencia, que me consultaba sobre decisiones importantes. Por primera vez en años, me sentía útil y querido genuinamente. Un día llegó una carta certificada. Era de Lilia. Papá, sé que probablemente no quieras leer esto, pero necesito decirte algunas cosas. Ricardo y yo nos estamos divorciando. Él me culpa de todo lo que pasó. Dice que si yo no hubiera entregado las llaves, nada de esto habría ocurrido. Tiene razón. Continuaba, perdí mi casa porque no podía pagar la hipoteca sin el sueldo de Ricardo. Estoy viviendo con una amiga, trabajando de mesera para sobrevivir. No tengo dinero para abogados ni para pagar las multas del juicio. Mi vida está completamente destruida. El último párrafo era patético. Papá, no te pido que me perdones porque sé que no me lo merezco. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo todo lo que te hicimos. Cuando no tienes dónde vivir, cuando no tienes dinero para comer, cuando la gente te mira con desprecio, entiendes lo que se siente ser humillado. Ahora sé cómo te sentiste durante esos meses horribles. Terminaba. Espero que seas feliz en tu nueva vida. Te lo mereces. Fuiste un buen padre que tuvo una hija terrible. Lo siento. Leí la carta 3 veces. ¿Era arrepentimiento genuino o otra manipulación? Después de todo lo que había pasado, ya no importaba. Lilia había hecho su elección cuando decidió entregarle las llaves de mi casa a Ricardo. Ahora vivía con las consecuencias. Quemé la carta en la chimenea sin responderla. 2 años después, Elena y yo estábamos celebrando el aniversario de la restauración de la hacienda cuando llegó una visita inesperada. Un niño de unos 8 años acompañado de una mujer joven que no reconocí. «¿Señor Armando Herrera?», preguntó la mujer tímidamente. «Soy Carmen, la hermana de Lilia. Este es mi hijo David. Él quería conocer a su abuelo». ¿Abuelo? Miré al niño con curiosidad. Tenía los ojos de Lilia, pero su expresión era dulce,
inocente. Hola, me dijo con una sonrisa. Mi mamá me contó que tengo un abuelo que construyó una hacienda muy bonita. Carmen se acercó más. Don Armando, sé que usted no tiene relación con Lilia, y entiendo por qué. Pero David es inocente en todo esto. Cuando le conté que tenía un abuelo, quiso conocerlo. Miré al niño durante un largo momento. ¿Era justo castigarlo por los errores de su madre? ¿Era correcto negarle el cariño de su abuelo porque su madre había sido una hija terrible? ¿Te gustaría ver los caballos?, le pregunté al niño. Sus ojos se iluminaron de emoción. Sí, abuelo. Esa tarde, mientras David montaba uno de los caballos más mansos bajo mi supervisión, sentí algo que no había experimentado en años, la posibilidad de un futuro familiar diferente. Elena me observaba desde el porche con una sonrisa. Don Armando, ese niño se parece mucho a usted cuando era joven. Era cierto. David tenía mi curiosidad, mi amor por la naturaleza, mi respeto por los animales. Tal vez, solo tal vez, podía ser el nieto que me ayudara a sanar las heridas que su madre había causado. Carmen se acercó mientras David jugaba con los cachorros. Don Armando, Lilia no sabe que estamos aquí. Ella no está bien. La culpa y la vergüenza la están consumiendo. Pero David merece conocer a su familia. ¿Y tú qué opinas de todo lo que pasó?, le pregunté. Carmen suspiró profundamente. Que mi hermana se comportó como una persona horrible y usted hizo lo que tenía que hacer para defenderse. Pero también opino que David no tiene culpa de nada. Tenía razón. El niño era inocente. Cuando se fueron esa tarde, David me abrazó fuerte. Abuelo, ¿puedo venir otra vez? Me gusta mucho tu casa. Por supuesto, nieto. Cuando quieras. Esa noche, sentado en mi porche viendo las estrellas, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido una hija, pero había ganado mi dignidad, mi tranquilidad, y tal vez un nieto que me diera una razón para creer en el futuro. No me arrepentía de nada. Había defendido lo que era mío con inteligencia y determinación. Había demostrado que los ancianos no somos víctimas indefensas cuando decidimos luchar por nuestros derechos. La hacienda seguía siendo hermosa, productiva y próspera. Mi esposa descansaba en paz. Y yo vivía mis últimos años con la tranquilidad de saber que había tomado las decisiones correctas. Algunas batallas valen la pena pelear, sin importar el precio.